era sin mancha, sin arruga, perfecto, que dice que dejó su gloria, le dijo, Padre, guárdame aquí la gloria, porque yo voy a ir a la tierra a recuperar lo que se nos había perdido, yo voy a reconciliarlos contigo, le dijo al Padre. Y él dijo, yo iré y haré ese sacrificio. ¿Por qué? Porque no había más quien lo hiciera. No se halló uno solo bueno, ni uno solo bueno se halló. Entre todos los hombres se buscó y no se halló ni uno solo. Entonces es tremendo porque vino nuestro Señor Jesucristo dejando su dignidad, porque dejó su dignidad, porque la palabra de Dios dice que con solo mirar a la tierra ya es humillante para Dios. Y él no solamente miró, él vino, tomó figura de hombre, carne y sangre de hombre, para poder, hermanos amados, hacer ese sacrificio que era el plan de él perfecto. Y sigamos leyendo lo que dice la palabra. Pero estos sacrificios cada año dice, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Amén. Dice el versículo 5, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Ahí está hablando Cristo, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Entonces es por esto que los sacrificios en el pueblo de Israel ya cesaron, hermanos amados, ya sacrificios, ya por eso esa es la costumbre de los que se judaizan, de los que quieren hacerse israelitas y hacen sacrificios todavía, pues mire lo que dice la palabra, ya esto quedó abolido, porque a través de que vino Cristo, entonces Cristo vino a redimir del pecado con un solo sacrificio, hermano, no se necesitó 2 sacrificios, ni 3, ni de matar personas, no, solamente con el sacrificio de Cristo, porque dice que él mismo dio su vida. Él no dijo no y no se opuso, dice como cordero mudo fue llevado al matadero. No abrió su boca, aunque lo escupieron, aunque hermano lo abofetearon, le pusieron corona de espinas, le arrancaron la barba, todo lo que le hicieron por nuestros pecados, y dice que él no abrió su boca. Por eso se dice del Señor que él es el más manso y humilde, y el ejemplo que nosotros tenemos que seguir. Entonces, el versículo 10 dice, en esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Vuelva y lea ese versículo, hermano amado, léalo porque mire lo que dice ahí en el versículo 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Quiénes son los santificados? Los que hemos aceptado el sacrificio de Cristo. Por eso, hermanos, si usted o hermana, si usted no ha aceptado el sacrificio de Cristo, le cuento que usted todavía está en la ley. Le cuento que usted todavía está de los que se sacrifica, de los que viven la ley, de los que piensan que por hacer obras se va a salvar, porque recuerde que esta dádiva, este regalo, es un regalo de Dios gratuito. Dice, gratuitamente, por gracia sois salvos. Amén. Y eso no de vosotros mismos. O sea, es un regalo gratuito que nos da el Señor. Entonces, el hecho de que una persona no acepte el sacrificio de Cristo no es un santificado, no está recibiendo las bendiciones de Dios porque no ha aceptado el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces, sigamos, hermanos amados.
Dice el versículo, ¿dónde me quedé? En el 15. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. ¿Tiene usted la ley del Señor en su corazón, hermano amado? Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Mire esto tan precioso. Yo no sé si usted me está entendiendo la palabra en esta mañana, no sé si usted percibe lo que es el sacrificio de Cristo y lo que nosotros recibimos al aceptar ese sacrificio de Cristo. Cuando yo lo acepto, hermano, me estoy haciendo libre de esa esclavitud de pecado en que antes vivía. Cuando yo lo acepto, hermano, paso de la servidumbre a la libertad en Cristo Jesús. Dejo de ser esclavo. Mire, la palabra redimir, que fue lo que vino a hacer nuestro Señor Jesucristo, viene de la palabra redención, redentor. Todas estas palabras están ligadas. Redimir, hermano, es pagar la culpa, pagar por el pecado de otro, pagar la deuda del otro, rescatar al otro. Eso es redimir. Cuando alguien redime a alguien es porque le pagó una deuda, porque a través de eso lo hizo libre. Entonces, por eso Jesucristo llamamos también el Redentor, porque Él vino a redimirnos del pecado. Recuerde que la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Entonces, mire lo que era el pecado y lo que venimos a hacer nosotros cuando aceptamos el sacrificio de Cristo. Ya estamos en otra esfera, estamos, hermanos, en otra etapa diferente a lo que antes estábamos. Y dice también el libro de Efesios capítulo 4, que él dice que él mismo, él llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y dice, el mismo que descendió es el mismo que subió a los cielos. ¿Dónde estaba Cristo? Cristo estaba en los cielos. ¿A dónde descendió? A la tierra. Pero aparte de eso, cuando él, hermanos, muere en la cruz del Calvario, cuando hay ese derramamiento de toda su sangre, porque dice que toda su sangre fue derramada, hasta la última gota de su sangre fue derramada, dice que también, hermanos, descendió. No sabemos qué pasó en estos 3 días verdaderamente, pero recuerde que él le dijo a la muerte, muerte, yo seré tu muerte, y le quitó las llaves de la muerte. Entonces, hermanos amados, nosotros fuimos trasladados de muerte porque ese era nuestro destino. Nosotros no íbamos a ver, hermanos, nosotros íbamos a morir y ya nos íbamos a levantar para el juicio de Dios donde están los condenados. Pero nosotros, a través de aceptar el sacrificio de Cristo, esa primera muerte puede que la veamos, pero la segunda muerte, hermanos amados, no la vamos a ver. Entonces es algo muy, muy, muy precioso, es un regalo de Dios muy, muy grande para los hijos de Dios, el poder entender verdaderamente el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y cuando uno mira varios libros, varios salmos, el Salmo 40, el Salmo 95, habla de que esos sacrificios no eran ya agradables a Dios porque iba a llegar algo que iba a cubrir, que iba a llenar todo, que fue el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Recuerde que su sacrificio fue derramar toda su sangre, dar su vida. Y Él fue, hermanos amados, tan precioso, tan amoroso con nosotros, que incluso con el mismo pueblo que lo crucificó, que les dijo, no les tengas en cuenta este pecado, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea que con ese mismo sacrificio estaba pidiendo perdón aún por los que le hicieron todo esto. Entonces, ese es el amor tan grande que tiene Dios por nosotros. ¿Qué está haciendo Él ahora? Él está sentado a la diestra del Padre esperando a que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. ¿Cuál va a ser el resultado, hermanos amados, de que Él haya hecho ese sacrificio, que se haya hecho obediente hasta la muerte, que haya abandonado su gloria, que haya dejado su dignidad, que se haya humillado a lo sumo, porque todo eso lo dice la palabra? El resultado de esto es que Él va a ponerse nuevamente como Rey eterno. Mire, a través de la muerte de Cristo, a través del sacrificio de Cristo, hermanos, allí viene el proceso de Cristo como Cordero.
como cordero, pero cuando él se levanta, ya no es el cordero, ahí ya es el león de la tribu de Judá que va a venir a gobernar con mano fuerte, con mano de hierro, porque ya no habrá más tiempo en el momento que él vuelva para que los otros se arrepientan. Ya hasta allí llegó el tiempo del arrepentimiento. Entonces el privilegio que tenemos nosotros como hijos, como hijas de Dios, hermanos amados, es que nosotros podemos recibir muchos beneficios a través del sacrificio de Cristo. Yo digo que el principal beneficio, hermanos, es poder entrar en el reino de los cielos. Porque si entramos en el reino de los cielos ya hemos recibido salvación. Mire que cuando nosotros aceptamos ese sacrificio, dice que recibimos perdón de pecados, recibimos sanidad física, sanidad espiritual. Dice que Él llevó nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. Yo le decía esto al Señor esta semana, que me sentía tan indispuesta. Señor, tú ya llevaste nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. Tú ya llevaste nuestros dolores, nuestras transgresiones, todo ya te lo llevaste. Entonces, nosotros debemos anhelar vivir en esa gracia de Dios. Recuerde, usted y yo ya no estamos en la ley, estamos en la gracia. Y vivir en la gracia es tener vida y vida en abundancia, hermano. Yo decía, muchas cosas terribles vienen para la tierra. Amén, vienen cosas terribles, pero los que estamos en la gracia de Dios vamos a ser guardados de la hora de la prueba. Pero estamos habitando en la gracia de Dios, estamos metidos en esa gracia de Dios, y para meternos en la gracia de Dios, Dios me mostraba algo, el Señor me permitió compartir el día viernes a un grupo de mujeres que me invitaron a compartir, y el Señor me dio una palabra sobre el perdón, diferente a la que ya habíamos compartido. Entonces esa palabra confrontaba mi vida porque decía que cuando nosotros no hemos perdonado, me mostraba el Señor, cuando nosotros, nosotros tenemos que hacer tantas cosas en el Señor, pero una de las más importantes es el perdón. Entonces, cuando yo no he perdonado, hermanos amados, primero, pues no estoy siendo perdonado por el Padre, pero segundo, como yo vivo en una raíz de amargura, de depresión, de tristeza, lleno de amargura a los que me rodean, por ese enojo, por esa rabia, por ese resentimiento, yo no puedo disfrutar de la gracia que me da Jesucristo. Yo no puedo estar allí, mire, eso es como una cobertura, como que te meten allí, y es diferente cuando tú estás metido allí en esa cobertura a cuando tú estás fuera de esa cobertura, de esa gracia de Dios. Cuando yo estoy en la gracia de Dios, aunque tú no tengas para pagar el arriendo, aunque tú no tengas para pagar las cuotas de lo que estés pagando, aunque no haya para la comida, hermanos amados, estoy viviendo en la gracia de Dios y tengo la bendición y la fortaleza de Dios, tengo el gozo de Dios. No hay amargura, no hay depresión, no hay dolor, no hay tristeza. Amén. Eso es lo que quiere Dios para sus hijos. Y a través del sacrificio de Cristo, hermanos amados, nosotros nos metemos cuando lo aceptamos bajo su cobertura, bajo su gracia. Por eso ahora, aunque pequemos, y con esto no le estoy invitando a que peque, dice, abogado tenemos. O sea, es una dispensación, es un tiempo donde entramos a ver la vida, a vivir la vida en Cristo de una manera diferente. Pero desafortunadamente, hermanos amados, hay muchos cristianos que están viviendo su vida aparentemente en Cristo, pero parece que no están en la gracia de Jesucristo. Parece que no están en esa cobertura, sino que están fuera de esa cobertura. ¿Por qué? Porque tal vez no hemos aceptado y entendido verdaderamente el sacrificio de Cristo. O tal vez, hermano, porque no hemos querido obedecer, porque somos solo oidores y no hacedores de la palabra de Dios. Cuando yo solo oigo, pero no hago, hermano, yo no puedo avanzar. Yo no puedo seguir. Pablo nos invita a seguir, a que sigamos por delante la carrera que tenemos, a que avancemos hacia ese supremo llamamiento. Yo le recuerdo, hermana amada y hermano amado, que usted y yo tenemos un llamamiento de parte de Dios, y que ese llamamiento, hermanos, aunque Dios hace todas las cosas, de nosotros también depende poder avanzar. También creo que es el libro de Hebreos que dice el apóstol Pablo que algunos tienen sus manos y sus manos caídas y sus rodillas paralizadas. Cuando yo no vivo en la gracia de Dios, hermano, no puedo hacer la obra de Dios, no puedo avanzar en el Señor. Y Dios nos está llamando a que nos levantemos, a que aceptemos verdaderamente ese sacrificio que nos
permita, hermano, no solo caminar, sino que van a llegar tiempos donde ya nos va a tocar correr para alcanzar este nuevo llamamiento, hermanos amados. Mi esposo compartía ayer a los hermanos de Machala en Ecuador y les decía que el Señor cuando venga nos haya haciendo su obra, así sea con uno, con dos, lo que nos mandó a hacer el Señor. Estamos haciendo lo que el Señor nos mandó a hacer, hermanos amados. De eso depende ese llamamiento que Dios está haciendo a nuestras vidas. De eso depende, hermanos amados, que nosotros podamos alcanzar esas promesas y esas bendiciones. No escondamos los talentos. Tenemos talentos hermosos y preciosos. Entonces, hermanos, les decía que esa sangre de Cristo que fue derramada hasta la última gota, porque dice que se derramó hasta la última gota, entonces esa sangre, hermanos amados, cubre en nosotros muchas cosas. Tenemos muchas bendiciones cuando aceptamos ese sacrificio. Y por eso hoy que tenemos Santa Cena, hermanos amados, debemos entender y comprender que aunque esto sea simbólico, decirle verdaderamente, Señor, yo acepto el pacto que tú hiciste. Yo recibo verdaderamente y acepto ese sacrificio en mi vida y yo paso de vivir, si aún está usted viviendo en la ley, hermano amado, si aún usted todavía como que está, que a veces se pasa para acá y a veces se devuelve para allá, aceptar verdaderamente vivir en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. No sé en qué versículo me quedé. ¿Dónde me quedé? ¿Qué verso? Creo que en el 18. Sí, amén. Verso 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mire que aquí hay algo tremendo. En el lugar atrio había sacrificio. En el lugar santo había ya una comunión con Dios porque tú lees la palabra, el Espíritu Santo te revela, te muestra, pero en el lugar santísimo estaba la presencia de Dios directamente. Recuerde que en el antiguo pacto las personas, los que no eran sacerdotes, solo podían llegar hasta el atrio. Solamente el sacerdote podía entrar al lugar santo y al lugar santísimo. Cuando Cristo viene, dice que ese velo se rasgó, ese velo se rasga de arriba a abajo. Sí, se rasgó el velo. Y entonces cuando se rasga ese velo, nosotros ya todos, hermanos, tenemos entrada hasta el lugar santísimo. ¿Por qué? Porque allí está la presencia de Dios. Entonces, es Cristo el que viene y propicia ese acercamiento, porque allí hubo la reconciliación verdadera, hay una reconciliación, entonces eso que estaba allí, que no nos permitía entrar, se rompe. Ahí yo reconcilio mi corazón con el Padre y ahí es donde el Padre dice, este es mi hijo y en él yo me complazco. Cuando tú te bautizas, cuando tú crees, aceptas ese sacrificio verdaderamente, puedes entrar al lugar santísimo. Dice, acerquémonos con plena certidumbre de fe, creyendo que yo ya vi esa gracia. Mire que el tabernáculo era móvil y lo llevaban, lo armaban, lo desarmaban en el desierto. Pero llegó un momento donde ya se construyó el altar. Nosotros ahora, hermanos amados, aunque no tenemos eso físico, es espiritual. Y a través de Cristo podemos entrar al lugar santísimo. Eso es lo que nos está hablando este versículo aquí. Dice el versículo 23, mantengamos firmes sin fluctuar sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Lo hemos dicho, pronta está la venida del Señor. Y quiero leerle este otro versículo de la advertencia al que peca deliberadamente, porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad,
Ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Verso 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado e hiciere ofrenda al Espíritu de gracia? Dice, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, pero traed a memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os acordasteis y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Escuche este versículo, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá, y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Diga, yo no soy de los que retrocedo. Dígalo, hermano, yo no soy de las que retrocedo. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Amén, hermano amado. Allí el Señor nos está mostrando los vituperios, lo que sufrieron algunos, para que entendamos que debemos perseverar, que pese a lo que venga, hermanos, anhelemos vivir en esa gracia del Señor. Yo lo invito en esta mañana, hermano amado, a que entendamos que el sacrificio de Cristo, la cruz del Calvario, por todos, por cada uno de nosotros, con nombre propio. Yo a veces decía, pero eso fue hace 2000 años y el Señor ni me conocía. Pero cuando yo entiendo que sí me conoce desde siempre, que soy una escogida de Dios, que tú eres un escogido de Dios, entonces podemos, hermanos, comprender que esas gotas que se derramaron en la cruz del Calvario fue por cada uno de nosotros. Él conocía a Camila, él conocía a Cristina, él conocía a Pilar, a Leder, a Nubia, él conocía a Ofelia, a Yaneda, a Isbeiria, a Omaira, a Aida, Paola, a todos, hermanos. Él nos conocía con nombre propio y nos conoce. Amén. Y entonces, ¿qué espera el Señor? Que a través de ese sacrificio, simplemente así como Cristo descendió y nosotros también, mire, porque es que Cristo descendió porque nosotros ya habíamos descendido, ya habíamos caído. Él descendió para salvarnos. ¿Qué hizo nuestro Señor Jesucristo? Dice, descendió, pero ascendió a los cielos nuevamente, subió a los cielos, dice, para llenarlo todo. ¿Qué está esperando nuestro Padre Celestial? Que nosotros, así como Cristo, también ascendamos nuevamente al reino de los cielos y seamos uno con el Padre. Eso es lo que, el fin, hermano, del caminar del cristiano. Esa es la finalidad de toda persona que busca de Dios verdaderamente. Por ahora, hermano, vivamos esa gracia, esa cobertura que deriva a nuestro Señor Jesucristo aquí terrenalmente, porque sabemos que la gloria verdadera va a ser en el reino de los cielos. Entonces, hermanos, esa era la palabra que el Señor tenía para esta mañana, que podamos entender ese sacrificio, que podamos entender que ese vino que usted preparó, ese zumo de uva y ese pan que usted preparó, simplemente simboliza la sangre y la carne, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, simplemente es símbolo del sacrificio, y que esta mañana lo vamos a tomar verdaderamente aceptando ese sacrificio en nuestras vidas, sacrificio que te da sanidad, que te da perdón, que te da salvación, que te da entrada al reino de los cielos, que te da una vida en paz, en tranquilidad, en medio de la circunstancia que haya, aunque haya pestes, aunque caigan 10,000 a mi diestra. Esa es la vida nueva y la gracia que Dios quiere darnos. Amado, que le doy paso a mi esposo para que ministre la Santa Cena en esta mañana.
Amén. Dios les bendiga a todos. Hermosa palabra. Nos enseña a poner la fe, a poner siempre nuestra confianza en el Señor. En ese sacrificio tan grande, tan maravilloso que reemplazó a los centenares, miles y millones de sacrificios que fueron en ese tiempo presentados por los israelitas, pero que ahora Cristo cumplió uno solo. Quiero que vayamos, hermanos, a la palabra del Señor en Primera de Corintios, capítulo 11, verso, hermanos, 23. Primera de Corintios 11, verso 23. Vamos a leer. Siempre escojo este pasaje, pues, no por religiosidad, no porque es el centro o donde está la instrucción de la cena. Muchos tienen preguntas: ¿puedo participar? ¿Qué hago? Es que estoy mal, es que cometí un pecado esta semana, es que no me siento digno. Y la palabra de Dios nos enseña que cuando, primeramente, que cada uno debe examinarse. Primera de Corintios 11, 28 dice: así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa. Verso 29, porque que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Por eso hay entre ustedes muchos débiles y enfermos, e incluso varios han muerto. Si nos examinamos a nosotros mismos, no se nos juzgaría. Aleluya. Pero si nos juzga el Señor, nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando ordenáis para comer, espérense unos a otros. Si alguno tiene hambre, que coma en su casa, para que las reuniones de ustedes no resulten dignas de condenación. Los demás asuntos los arreglaré cuando los visite. Dice Pablo, la versión, la nueva versión internacional. ¿Qué quiere decir o qué queremos? Porque muchos dicen: no, hermano, usted no puede compartir, usted no puede comer la cena, usted está en X o Y situación. Y siendo creyente, porque de alguna manera a todos nos falta en alguna área. O levante la mano el que ya está al 101%, o el que está al 100% en santidad. De los que se pueden ver en las pantallas, creo que no hay ninguno que haya levantado la mano. No sé si los que tienen oculta la cámara puedan alguno decir: yo levanto la mano porque yo ya me considero perfecto, santo, puro y al 100%. Somos santos, somos perfectos, somos puros, pero no al 100%. Estamos en un proceso el cual Dios nos está llevando a esa estatura, a ese nivel de perfección, de santidad, de pureza, de benignidad, de amor, de gozo. Pero en este momento, mismo Pablo decía: prosigo a la meta, o sea que no la había alcanzado. Pablo consideraba que él estaba cerca, pero no que había llegado. Creo que algunos podamos o puedan considerar que van
en cerca a la meta, pero creo que llegar a la meta o estar ya en la meta no ha sido todavía alcanzado. Entonces, por eso es necesario el examinarse, el autoexamen, el decir qué me falta y ponerlo delante de Dios. Y el decirle al Señor, Señor, me falta esto en esta área de mi vida, aún soy mal geniado, aún soy amargado, aún tengo falta de fe, tengo incredulidad y lo pongo delante de ti, o algún pecado grave que la persona pueda estar manejando. Y por eso hay que discernir lo que ahora mi esposa estaba explicando para que entendamos lo que estamos haciendo, porque no somos nosotros justos, buenos por nosotros, sino porque Él, que era justo, bueno y perfecto, murió en la cruz por ti y por mí. Verso 23 de 1 Corintios 11, dice el apóstol Pablo, yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado a ustedes, que la noche que fue entregado, el Señor Jesús tomó pan y luego de dar gracias lo partió y dijo, tomen y coman, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido. Oiga, por ustedes. O sea, se excluye él, lo que él no necesitaba. Incluye a todos los demás. Hagan esto en mi memoria. Asimismo, después de cenar, tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, nuevo pacto. Que ya mi esposa, si aún usted quiere justificarse por la ley, por sus obras, está en el pacto antiguo. Más ahora es por la gracia de Jesús, por creer, por tener fe. Ese es el nuevo pacto que vamos hoy a ratificar, que vamos hoy a confirmar. Por lo tanto, siempre que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Amén. Y yo voy a invitar a los hermanos a que aquellos que puedan abrir sus cámaras, la puedan abrir en este momento para que todos participemos de una manera congregacional, aunque sea virtual, de esta Santa Cena, para que podamos entrar en esa unidad que Dios quiere que tengamos. Yo estoy aquí al lado con mi esposa también, ya se unió a mí. Usted tiene allí la copa y tiene el pan. Manuel Eliezer, no sé, Aida, Paola, pueden abrir sus cámaras un momento. Vamos, hermanos, a decirle al Señor en este día. Vamos a orar un momento antes de, digamos, por tus bendiciones, porque tú diste la vida por mí, Señor. Y tú, Señor, padeciste todo ese sacrificio en la cruz por mis pecados. Porque yo sé, Señor, que tú, justo, el Dios justo, el Rey justo, el Dios eterno, vino a vivir con nosotros. Se hizo hombre y entregó todo su ser. Como dice en tu palabra, que entregaba su cuerpo por nosotros, por nuestros pecados,
para ser redimidos, para ser hijos de Dios, para que obtengamos la herencia en el reino de los cielos y podamos estar contigo, Señor. Bendigo, Señor, a cada miembro de esta iglesia, no solamente de los que estamos reunidos acá, sino de toda la iglesia de Cristo en todo el mundo. Padre, en el nombre de Jesús, hoy presentamos los elementos. Dice tu palabra que tú tomaste la copa y tomaste el pan. Y este pan es figura del cuerpo, ese cuerpo molido. Ese pan, si usted lo tiene en la mano, si lo ha preparado, piense que este pan es el cuerpo molido por nuestros pecados. Siempre digo que el Señor tomó el pan y dijo, y lo partió él mismo. O sea, él lo partió él mismo porque él mismo hizo el sacrificio. A él nadie lo mató. Él dio su vida. Porque el buen pastor da su vida por las ovejas. Así que yo le invito a que usted participe en esta mañana de ese pan. Y decía que en esa pestaña al frente y una zapatita de azul. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por tu amor. Gracias por todo lo que nos da, Señor. Esta mañana, Señor, presentamos la copa, esta copa que es el nuevo pacto, Señor. Esta copa que representa tu sangre derramada en la cruz por todos los pecadores arrepentidos y que buscamos el ser justificados en esta preciosa copa que fue el sacrificio en la cruz. Participemos, hermanos, de la copa de este día. Gracias, Señor, por estas bendiciones, por este regalo tan grande, Señor. En el nombre maravilloso de Jesús. Bendiga al que tiene la paz, hermano, este día. En el nombre maravilloso de Jesús, bendigo el nombre de Jesús. Te bendecimos, Juan José. En nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Bendecimos a los que han de creer por la palabra y por la predicación de cada uno de nosotros. Ya los bendecimos también, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por los hermanos, por la iglesia, por el cuerpo de Cristo, por los ministros. Bendecimos, Señor, la vida de nuestro apóstol Freddy Obando. Bendecimos, Señor, a su esposa. Bendecimos, Señor, a la pastora Gina, Padre. Bendecimos al pastor Fabio, a la pastora Nancy. Bendecimos a los ministros en todo lugar, Señor, que entregan, Señor, su tiempo, su vida para predicar el evangelio de Cristo. Decimos, Señor, a todos y cada uno de los obreros, diáconos, Señor, servidores del pueblo, aquellos, Señor, que entregan, Señor, y sin temor predican tu palabra, Señor. Gracias por los que van a creer por la palabra de ellos también. Gracias por aquel evangelista, gracias por aquel pastor,
por aquel obrero que está solo en la obra. Derrama tu unción y tu poder. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga, mis amados. Como es para nosotros costumbre, que todos podamos en este momento compartir un mensaje, un pensamiento corto, o si Dios le ha hablado, lo que Dios quiera en este momento usarle, déjese usar, porque a veces nos da temor de dejarnos usar, pero déjese usar de Dios. Y si Dios le ha hablado, ya ha dado una palabra, úsela. Yo siento que a alguien Dios le ha dado una palabra. La tiene retenida. Dios está hablándole ahora, diciéndole, da esta palabra. Así que, si es así, abra sus labios y su micrófono para que le podamos escuchar. Dios les bendiga. Si no me equivoco, esa mi hermana Pilar que Dios le ha hablado, le ha dado una palabra, o la ha puesto en su corazón, decirnos algo de parte de Dios. Así que le doy el lugar a ella, no sé. Amén. Ya no. Llevo Camilo. Hola, pastor. Pastor, no. No soy yo. No, es una bendición realmente la palabra porque de verdad que la palabra nos recuerda la identidad que tenemos como hijos de Dios. Es creer y apersonarnos también de ese sacrificio que el Señor Jesús hizo por nosotros en esa cruz y despojarnos del legalismo, porque de alguna manera lo que decía la pastora, me identifiqué con ella en ese momento porque a veces uno pelea con eso, ¿no? A veces está uno como en la ley, como en la gracia, como que es esa lucha y es cuando nosotros empezamos a entender lo que Dios hizo por nosotros a través de su amado Hijo Jesús. Y una de mis oraciones justamente ha sido eso, que de verdad ese sacrificio que Él hizo, no solamente por mí, sino por todos nosotros, sus hijos, sea revelado en nuestras vidas como tiene que ser. Que no sea simplemente una lectura en la palabra, que no sea simplemente una oración o un pensamiento o un decir que Jesús murió en la cruz por mí, pero hasta dónde de verdad ese sacrificio ha sido revelado. O sea, es eso, es porque cuando es revelado, se hace viva la palabra, tenemos una vivencia y no podemos ser fluctuantes. Es, es lo que habló a mi corazón la palabra hoy, que cuando la pastora decía eso, ¿no? La lucha que hay entre esa ley y esa gracia y eso es una de las oraciones que yo le he pedido a Dios con mi vida y con mi familia, justamente. Porque yo veo que podemos Amén. hablar mucho, podemos decir mucho, podemos recitar muchos pasajes bíblicos, pero de verdad hasta donde hemos entendido el sacrificio que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Y sé que esto no solamente aplica a mi vida, sino muchos estamos también en eso. Entonces, es el poder de su sangre preciosa en nuestras vidas, es poder
reitero, tener una vivencia con todo lo que representó ese sacrificio que Él hizo por mi descendencia, por mi casa, por mis hermanos en Cristo, una justificación, una redención y una nueva vida en Él. Porque cuando nosotros logramos entender eso, no, o sea, el pecado no se puede enseñorear de nosotros. O sea, lo que se enseñorea de Amén. nosotros es el Señor Jesús, nuestro Padre, el Espíritu Santo, ya ninguna carga, o sea, no hay nada. Y esta semana como profesional viví un momento muy fuerte y, y, y en el momento me desesperé porque mi actuar iba a perjudicar a un tercero, a mi cliente. Pero también, o sea, en el momento me desesperé, pero después el Señor empezó a ministrar mi corazón y pude ver que mi profesión es una bendición y pude ver lo valiosa que soy como profesional, porque la mayoría de abogados podrían decir, pero que es un vencimiento de un término, eso no pasa nada, pero yo me postraba y yo le decía al Señor, le decía, es que no soy yo, Señor, es una vida y perdóname por este descuido, por este error y me dolió. Y yo decía, incluso un colega me decía, pero es un término más, es un proceso más y eso me llevó a muchas cosas que yo venía preguntándole a Dios como profesional y me llevó a darme cuenta lo valiosa que soy en las manos de Dios como profesional. Me llevó a darme cuenta que definitivamente yo no actúo por unos honorarios, sino siempre veo una vida detrás de un negocio. Y también lo que Dios me va a promocionar a un nivel diferente. Entonces, ahí es cuando cuando se empieza a revelar la obra de Dios en nuestras vidas, cuando se empieza a hacer la palabra en esos pequeños detalles que vivimos, donde nos damos cuenta, Señor, tú dijiste que me llevas de gloria en gloria, pero ¿cómo es que la palabra se empieza a servir en nosotros? Pues viviendo todo ese tipo de circunstancias, porque si no, Dios no se va a perfeccionar en nosotros. Entonces, lo que yo sentía cuando el pastor estaba predicando es que esto no es una sola lectura bíblica, o sea, no es una palabra más de cada 8 días, es de verdad clamarle a Dios y pedirle para que lo que Él hizo en la cruz por nosotros se haga vida, o sea, lo podamos sentir, nos apasionemos por eso, porque en la medida que eso sucede, o sea, lo demás ya no importa, o sea, ya podemos vivir una vida con gozo, con paz, con tranquilidad, aprendemos a descansar en Él. Y pues eso era lo que yo estaba sintiendo cuando la pastora estaba predicando. Amén, gloria a Dios. Y si tenías algo que contarnos, porque es una experiencia que sí nos enseña un testimonio de que cuando vivimos metidos en la gracia de Dios, aunque las circunstancias vengan, allí Dios se va a glorificar y nos va a enseñar, nos va a mostrar, nos va a preparar. Son procesos en nuestra vida, pero lo más bonito es poder entender que en medio de ese proceso está obrando Dios y que el resultado pues va a ser maravilloso. Así que sí era necesario ese testimonio, mi hermana Pilar. Muchas gracias. Amén. Gracias. Amén. Bueno, estamos allí también esperando a mirar a los demás hermanos, hermano Leder, hermana Nubia. Hermana Mayra, hermanos de España. Buenos días, hermanos. Muchas bendiciones. Esta palabra, pues, realmente uno a veces no se pone a ver todo lo que Dios hizo por nosotros, ¿no? Y ayer el Señor me llevaba a mí en ese sacrificio que hizo en la cruz
o la enfermedad. Porque yo desde antenoche, como a las 10 de la noche, comencé a sentirme mal, con escalofrío, daño No de se estómago. escucha, hermana Nubia. ¿No me escucha? ¿Ya me escucha? ¿Aló? ¿Me escucha? Yo no estoy escuchando. Nosotros la escuchamos, ¿Sí? Ah, ya. solo Le que cuento que yo ayer, antenoche, a partir de las 10 de la noche, comencé a sentirme mal, con daño de estómago, y siempre con escalofrío, fiebre, me subía, me bajaba, y así pasé toda la noche, y ayer en todo el día no levanté cabeza, todo el tiempo fui acostada, pero acostada, leer oró por mí, y después de que leer oró por mí, yo me puse a reflexionar en la palabra, a saber que yo decía, bueno, Señor, ¿yo por qué voy a estar enferma? Si tú me dices a mí que tú te llevaste todas nuestras enfermedades a la cruz del Calvario, y yo por qué tengo que estar en esto. A mí ninguna plaga me va a tocar, nada. Yo sé que yo mañana, o sea, hoy ya me voy a sentir mejor, yo ya me siento bien, Señor, y yo siempre, yo no, mis hijos leen, me decían, oye, pero vos estás mal. No, yo estoy bien, pero mi físico dice que yo estoy maluca, pero yo no digo, sí, yo estoy enferma, no. Yo siempre digo, estoy bien. Y le doy la gloria y la honra, la doy al Señor, porque yo creo que todo lo que yo ayer medité y hablé con el Señor referente que Él se nos lleva todas nuestras enfermedades a la cruz del Calvario, y yo le decía, Señor, pon más fe en mí para que yo sea sana del todo, sana, sana, que yo no tenga que ver con presión, con azúcar, con nada, Señor, porque tu palabra me lo dice, que tú llevaste todas nuestras enfermedades a la cruz del Calvario, y para la gloria y honra del Señor, como después de las 8 de la noche ya comencé a sentirme mejor y me siento ya bien, gracias al Señor, pero todo esto me llevó a lo que decía la profeta, al encuentro con Dios, a lo que hizo el Señor por todos nosotros, que se fue, se entregó, le dieron de todo, y por su llaga nosotros fuimos curados. Entonces le doy la gloria y la honra al Señor, porque yo me siento ya sana y sé que un propósito grande Dios tiene en nuestras vidas. Entonces, este testimonio lo quería contar a la gloria y honra del Señor, porque tenemos que apropiarnos de la palabra y no decir, no, estoy enferma, no, sino siempre, no, yo me siento bien, y él me decía, no, ya vos estás mal, no, yo estoy bien. Amén. Entonces, esta es la palabra que tenía para hoy. Amén. amén. La hermana Pilar no entendía en Bogotá, entonces lo que decía la hermana Nubia, así resumiéndolo un poquito, No escucha. Pilar no escucha. no escucha a nadie. Es que tiene que Pilar no. está cerrado el micrófono. No, no sé si me Ahora escuchan, sí, no ya, estoy ahora sí, escuchando nada. Voy a volverme a conectar. Sí te Que no los escuchamos. escucho ya nada. lo escuchamos, ahí ya lo escuchamos. Lo que pasa es que tenía el micrófono cerrado. No, es que el micrófono es una cosa, hermano leer. Y el audio, el escuchar es otra. O sea, es como los oídos y la boca. La boca es una cosa, los oídos son otra. O sea, ella tiene el micrófono cerrado, pero Entró. puede oír. Oh, sí, Por lo yo lo menos entiendo. Ya entonces, lo que escucho. no tiene. ¿Ya escuchas? Sí, Ah, ya. bueno. Entonces le hago el resumen de lo que dijo la hermana Nubia, que ella Ay, venía muy indispuesta ayer y ella se recostó y le empezó a clamar a Dios y a orarle a Dios y decirle lo que la palabra hoy nos decía, de que ella empezó a reclamar, Señor, por tu llaga yo fui curada, yo no tengo que vivir ni con azúcar, ni con presión, ni con todo este problema. O sea, ya estaba reclamando vivir en esa gracia de Dios, le oró por ella y ella empezó a decirle a Dios pues que ella quería ser una hija y vivir de la manera que los hijos de Dios debemos vivir. Y entonces ya ella se siente mucho mejor y declara pues que un propósito grande tiene Dios, pero que ella Amén. va a seguir reclamando esa bendición de vivir en la gracia de Dios, Sin enfermedad. sin enfermedad. Amén. Amén. Sí. No sé qué más, hermano leer, hermana, los hermanos de España, Eliezer, que no lo hemos visto.
Mira, yo como estoy, bueno. Sí, me estuviera quemada. Se ve la imagen, ¿no? Le escuchamos, hermano Eliezer. Apóstol, profeta, buenos días. Todos sus hermanos, ¿cómo están? Bien, hermano. Hermano. Dios los bendiga. Amén. Amén. ¿Me escuchan? Amén. Sí, señor. Apóstol, realmente para darle un agradecimiento a Dios, Señor Jesucristo, que primeramente nos eligió, nos escogió y nos dio vida. Y nos entregó, y se llevó todos los pecados y nos liberó de todos esos pecados. Él se partícipe de su muerte él mismo, entregó su vida por nosotros y en ese sacrificio nos acercó al reino de los cielos. Por eso le pedimos al Señor Jesucristo que no nos deje nunca despegarnos de su mano y que día tras día estemos más aferrados a Él y más cerca de Él. Que en estos momentos Él sea quien dirija nuestras vidas, que nos lleve siempre, que vaya adelante de nosotros y que ya de ahí para adelante depende de nosotros, depende de nuestra voluntad entregada hacia Él. Que sea Él el que de aquí en adelante siga dirigiendo nuestros pasos para no caer. Y si caemos, que nos ayude a parar y que nos fortalezca en nuestras habilidades. Esto le pido al Señor para todos mis hermanos y para mí. Amén. Hermano Eliezer, Dios te bendiga. Gracias por la petición, Amén. muy importante. ¿Qué tiene? Hermana Aida tiene el micrófono abierto. ¿La escuchamos? No, bueno, disculpen. A ver, apóstol, ¿me escuchan? Sí, la escuchamos. Es que como estoy en el túnel ahora pasando, que vengo del metro donde Pau, pues no sé, no sabía si podía hablar Pero cuando Sí, usted la hablaba de oímos. la palabra, inclusive yo la vengo escuchando donde Pau, que son 2 horas de trayecto. No pude tomar la cena, o sea, le pido perdón a Dios y disculpas a ustedes, primero porque pues no fue posible. Me tocó ir a cuidarle los niños. Pero cuando venía escuchando la palabra, Dios me reargulló. O sea, Dios le habla, le da discernimiento y revelación a uno. Él es el que lo forma a uno. Él es el que cuando él me hablaba mucho acá y me enseñaba lo que había acá, él es el que lo forma, le habla, le enseña a uno. Y me venía rearguyendo, apóstol, que muchas veces nosotros no tenemos identidad con Él profundamente. Y muchos hermanos dicen, pero ¿por qué el Señor le muestra a este tanto, le revela tanto, le enseña? ¿Por qué a este tal Dios lo guía y lo usa? Porque muchas veces, apóstol, nosotros tenemos tanta cosa, como decía la profeta Sandra Milena, amargura, resentimiento, rabia, dolor, muchas cosas. Y Dios decía que eso no permitía tener la identidad con Dios. No podíamos tener esa intimidad y esa identidad que Dios quería con Él, porque teníamos que despojarnos de todo eso. Porque, apóstol, yo vine a comprender que la familia que vino de Gerardo fue una bendición para mí, aunque me hizo la vida muy mal, pero yo los bendigo grandemente y lo honro a Dios porque los trajo a pesar de toda la lucha que pasé con ellos. Los bendigo totalmente, mi corazón los bendigo, apóstol, porque aprendí, apóstol, amén, que muchas veces el corazón del profeta es muy dado al pesar o al sentimiento con las personas,
pero Dios le moldea el corazón a uno en una forma especial para entender, apóstol, que muchas veces nosotros nos dejamos llevar por sentimientos que no son de Dios o por emociones que no son de Dios. Simplemente porque tenemos un llamado con Dios, tenemos que dejar que Dios entre cada día más en nuestro corazón. Y lo que Dios quiere decir es que tratemos de despojarnos de todo eso en nuestro corazón, en nuestro caminar con la gente del mundo, porque van a venir luchas muy grandes, luchas que gente nos va a hacer mucho daño, inclusive los hijos que son de Dios somos muy tratados y somos, como dice usted, pasados por el fuego para poder saber qué es lo que Dios puede usar en esa persona. Y Amén. lo que Dios me revelaba era que tratemos de llevar la vida dando, por ejemplo, dando a entender que tenemos a Dios, de que no nos llenemos de rabia, que tratemos de llevar la gente del mundo para que ellos lleguen a Dios y que nos despojemos de todo eso malo que el mundo nos viene a traer, para que no lleguemos a ese ministerio, a ese llamado grande que tiene Dios con nosotros. Porque un día le preguntaba yo al Señor, Señor, ¿y por qué? ¿Y por qué hay ministerios que tú me dices, tienes ministerios grandes con esta persona? Pero ¿por qué, Señor, si tú lo mostraste, por qué no llegó ese ministerio con esta persona? ¿Qué pasó ahí? Y dice Dios que por la debilidad de nuestro corazón, porque nosotros dejamos de entrar mucha debilidad y yo creo, apóstol, que lo que Dios trajo a mi vida, esta gente fue para hacerme más fuerte, para entender la vida, para no dejarnos, porque a veces nos dejamos gobernar de nuestros sentimientos, de nuestro corazón, apóstol, y nos llega gente que de verdad nos desanima y nos baja espiritualmente y nos baja a decir, pero ¿por qué, Dios? ¿Por qué me pasó esto a mí? ¿Por qué? ¿Por qué si yo soy? Y muchas veces le reprochamos esto a Dios, pero no sabemos que Dios en cada proceso de toda la vida de nosotros es una formación que Dios está viviendo con nosotros. Es para saber a dónde puede Él avanzar con nosotros. Eso fue lo que Dios me revelaba ahora cuando venía. Que tratara de llevar las cosas y no llevármelas tanto en mi vida y en mi corazón y en mi caminar, que dejara pasar y orara simplemente como hacían los apóstoles de Él, los grandes apóstoles de Él. Y en estos días le decía yo a Mayra, Nuria tiene un gran ministerio con Dios, tiene una profecía muy grande, ella es una gran profeta de Dios, pero ella también se tiene que despojar del pasado, de la vida, de todo lo que nos han hecho, porque apóstol, eso el Señor me mostraba ahora que por eso no nos podemos identificar con Dios. A veces nos tratamos de identificar con el mundo, a veces la debilidad de nosotros es para que la gente no diga, ay, está tan mala o está. ¿Qué va, apóstol? En realidad nosotros tenemos que vivir para Dios y no para el mundo, y para agradarle a Dios y para servirle a Dios y para glorificar su nombre en todo lugar y para alabarlo y por ser honrado Él en todo lugar, lo que hagamos nosotros para Él. Pase lo que pase, apóstol, y dejar todas las cosas malas que nos trae el enemigo a través de las personas y dejarlas pasar. Simplemente orar y sanar nuestro corazón y seguir el proceso que Dios tiene, porque quiere usar mucho al pueblo de Dios, me decía el Señor. Quiere usar mucho a su pueblo, pero muchas veces el pueblo de Dios detiene ese proceso con Dios. Muchas veces nosotros en nuestra mente y en nuestra carne tomamos actitudes que Dios no quiere y tenemos que despojarnos de todo eso. Me lo enseñaba el Señor en el camino, al transcurso de este camino, apóstol. Amén. Y eso era todo. Les daba gracias a ustedes por esta palabra, apóstol. Es una gran bendición. Amén, hermano. La gloria es para el Señor. Y qué bueno que la palabra cumpla el propósito en cada uno. Amén. Amén. Entonces, no sé, antes de terminar, no sé si alguien más quiere aportarle lo que faltó. Janet, Beiri, Ofelia, Paola, Duan, bueno, ¿alguno de ellos quiere aportar algo más? Y si no, pues vamos a orar en esta mañana. Démosle entonces gracias al Señor, amado Padre. Te damos gracias en esta mañana, Señor, por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Te bendigo, Señor, porque cada día, Señor, tú estás con nosotros. Gracias por la vida de mis hermanas.
de mis hermanos que han llegado hoy a esta reunión y bendícelos, fortalécelos cada día más. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Anuncios. El La 7. Biblia. Pero puede ser el próximo viernes el 8. Bueno, amados, recordamos vigilia de estudio viernes 7 de agosto para que se disponga de 9, No, 10. 10 de la noche, 10 para que España pueda 10 de estar. la noche La hasta que el Señor nos diga, pero Sería, hermanos, 10 de la noche aquí en Colombia para que en España, que son las 5 de la mañana, puedan entrar la hermana Aida o de pronto Paola, si pueden los en que ese quieran, horario, los que igual, quieran entrar. Duan está están hoy todos también. invitados. Bendiciones para Duan, entonces, para que podamos estar todos. Yo sé que va a ser de mucha bendición. Amén. Dios les bendiga, mis amados. Nos vemos el martes. Mil bendiciones y nos vemos el día martes. Bendiciones a todos. Gracias. Gracias, pastores. Bendiciones. Que Dios los guarde. Amén, hermana Liz, Dios la bendiga. A Dios la todos. guarde. Gracias. Bendiciones. Nos amamos mucho a todos.